Informes de auditoría. El informe de auditoría es el producto final en el que se concluyen los resultados de los procedimientos de auditoría, aplicados a fin de obtener evidencia que argumente el concepto del profesional contable sobre la razonabilidad de la información relevada en los estados financieros emitidos por la organización auditada. Hay varios factores a tener en cuenta para entender cómo funcionan los informes de auditoría. Que sea breve. La brevedad es probablemente el factor principal o clave que caracteriza un informe excelente. La brevedad no es solo acerca de la cantidad de páginas que incluye el informe, sino también el presentar solamente los aspectos que sean cruciales para el usuario usando la menor cantidad de palabras posible. Que se coloque primero el mensaje principal. Los lectores prefieren que el mensaje principal sea colocado primero y luego leer los comentarios, detalles y explicaciones que apoyan el mensaje principal. Que se divida el informe en secciones. Muchos de los usuarios no leen el informe completo, saltan y vuelan secciones del informe, buscan la información que ellos necesitan. Que se presente una conclusión clara. Esto es esencial. Usted necesita asegurarse que el lector comprenda claramente lo que usted piensa sobre la efectividad y eficiencia del área bajo revisión. Tipos de informes de auditoría. Informes de auditoría financiera NIA 700. En un informe de auditoría financiera de cuentas anuales, este informe verifica y hace referencia a si los estados financieros de la empresa auditada están preparados y cumplen con las normas establecidas por los órganos reguladores. Este informe está sujeto a la NIA 700, que es la que proporciona los lineamientos sobre la forma y el contenido de dicho informe, el cual el auditor debe analizar las evidencias obtenidas de la auditoría y tomarlas como base para así poder dar su opinión sobre los estados financieros. La opinión puede ser de uno de los siguientes tipos: dictamen limpio o sin salvedades. Cuando el auditor realizó la inspección o revisión de los estados financieros y fueron presentados correctamente de acuerdo de las mismas. El dictamen limpio o sin salvedades permite una opinión sin salvedades o normal en el caso de que el auditor, al obtener la evidencia suficiente y competente, se satisfaga plenamente sobre la razonabilidad de los estados financieros. Su elaboración conforme a principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas sobre una base consistente con los años anteriores. Esta satisfacción del auditor se presenta en el informe de una manera clara y afirmativa. Aquí podemos observar el ejemplo de dictamen limpio o sin salvedad, donde se encuentra estructurado por un título, el destinatario, el párrafo de alcance, el párrafo de opinión, la fecha del dictamen, la dirección del auditor, la firma del auditor y el dictamen del auditor. Dictamen con salvedades NIA 705. Cuando las cuentas no se usan de acuerdo con lo emitido en las NIA, pero son congruentes con ellas y no tienen gran cantidad de problemas, por tanto presentan errores. Se emite una opinión con salvedades cuando el auditor concluye que no puede emitir una opinión limpia o no calificada, pero que el efecto de cualquier desacuerdo, incertidumbre o limitaciones al alcance no es tan importante que requiera una opinión negativa o una extensión de opinión. Se dará una opinión con salvedad cuando se expresa que, excepto por el efecto del asunto al que se refiere la salvedad, los estados financieros se presentan razonablemente de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La frase excepto por generalmente se usa en caso de salvedades relativas a desacuerdos con la administración respecto al estado financiero. Cuando el alcance del examen ha sido restringido, las revelaciones son inadecuadas o incompletas. Aquí podemos observar un ejemplo de dictamen con salvedades, donde se encuentra estructurado por un título, destinatario, párrafo de alcance, párrafo de opinión, fecha del dictamen, dirección del auditor, firma del auditor y el dictamen del auditor. Dictamen con salvedad debido a una limitación en el alcance, NIA 705. El auditor emite una opinión con salvedad, excepto por debido a una limitación en el alcance cuando las circunstancias relacionadas con la auditoría o el cliente restringen la capacidad del contador público independiente para reunir suficiente evidencia para proporcionar una base
razonable para sostener la opinión del auditor independiente. Cuando el auditor no puede aplicar uno o varios procedimientos de auditoría o estos no pueden practicarse en su totalidad, asimismo los procedimientos no practicados se consideran necesarios para la obtención de evidencia de auditoría, a fin de satisfacerse de que las cuentas anuales presenten la imagen fiel de la entidad auditada. Dentro de las limitaciones al alcance, hemos de diferenciar entre dos tipos: aquellas que provienen de la entidad auditada, limitaciones impuestas; aquellas que vienen causadas por circunstancias, limitaciones sobrevenidas. Aquí podemos observar un ejemplo de dictamen con salvedad por limitación, donde se encuentra estructurado por el título, el destinatario, el párrafo de alcance, el párrafo de opinión, fecha del dictamen, dirección del auditor, firma del auditor y el dictamen del auditor. Dictamen negativo. Se consta que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros en relación con el marco normativo de referencia. Una opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de que las cuentas anuales tomadas en su conjunto no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada, de conformidad con los principios y normas generalmente aceptados. Para que un auditor llegue a expresar una opinión como la indicada, es preciso que haya identificado errores, incumplimiento de principios y normas contables generalmente aceptadas, incluyendo defectos de presentación de la información que, a su juicio, afectan las cuentas anuales en una cuantía o concepto muy significativo en un número elevado de capítulos que hacen que concluya de forma desfavorable. Aquí podemos observar un ejemplo de dictamen negativo, donde lo encontramos estructurado por un título, un destinatario, el párrafo de alcance, el párrafo de opinión, fecha del dictamen, dirección del auditor, firma del auditor y el dictamen del auditor. Dictamen de atención de la opinión. El auditor se atendrá de expresar una opinión cuando no haya obtenido evidencia suficiente para formarse una opinión sobre los estados financieros. Cuando el auditor ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto, debe manifestar en su informe que no le es posible expresar una opinión sobre las mismas. La necesidad de denegar la opinión puede originarse exclusivamente por limitaciones al alcance de auditoría o incertidumbres de importancia muy significativa que impidan al auditor formarse una opinión. No obstante lo anterior, aunque el auditor no pudiera expresar una opinión, habrá de mencionar en párrafo distinto al de opinión cualquier salvedad que por error o incumplimiento de los principios y normas contables generalmente aceptados o cambios en los mismos hubiese observado durante la realización de su trabajo. Aquí podemos observar un ejemplo del informe de atención de opinión, donde está estructurado por un título, el destinatario, el párrafo de alcance, el párrafo de opinión, la fecha del dictamen, la dirección del auditor, la firma del auditor y el dictamen del auditor. Informe de auditoría operativa. La importancia de los asuntos informales deben presentar un juicio integral de todos los factores pertinentes, incluyendo el grado de interés de la entidad en los programas o actividades, la importancia de los programas o actividades, la novedad relativa o naturaleza experimental de los programas o actividades, la oportunidad de contribuir a una acción constructiva de la entidad, la oportunidad de proporcionar información útil y oportuna para asesorar a la entidad en el desarrollo de sus actividades. Este informe tiene unas características básicas. Los informes deben ser preparados de acuerdo a las características básicas que a continuación se indican para mantener altos niveles profesionales de operación y para alcanzar con efectividad los objetivos de información. Entre ellos tenemos la importancia, la utilidad y oportunidad y la exactitud y conveniencia de la información sustentatoria. Informe final. Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis efectuados por los auditores durante la realización de una auditoría, que de forma normalizada expresa por escrito su opinión sobre el área o actividad auditada en relación con los objetivos fijados.
Señalan las debilidades del control interno si las han habido y formula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales deficiencias y establecer las medidas correctoras. Este informe debe comunicar los resultados del examen de auditoría de los entes encuestados para que se implementen los cambios que impliquen mayor trascendencia, apoyar a la toma de decisiones sirviendo como documento de respaldo, apoyar el análisis de las causas y los efectos de los hallazgos de la auditoría, servir de referencia para futuras auditorías. A continuación encontraremos un ejemplo de informe final, cuya estructura del informe sería nombre de la empresa auditada, nombre de la aplicación auditada, nombre de la firma auditora, identificación del informe, fecha del informe, objetivos de la aplicación, descripción de la aplicación, alcance de la auditoría, pruebas realizadas, reseña de aspectos positivos. Informes especiales de auditoría. Estos informes consisten en presentar de forma concisa, clara y exacta los resultados de una investigación que conduzca a recomendar la acción determinada. Recoger resultados de las investigaciones y experimentos para futuras referencias y de sus modos, para evitar la innecesaria duplicidad del trabajo. Proporcionar la historia de cualquier desarrollo del trabajo. Informe sobre auditoría forense. El informe del contador debe ser el resultado de un estudio exhaustivo e imparcial de las condiciones a que se refiere. El informe pericial. El texto y los estados del informe sobre una investigación de auditoría forense debe reunir las siguientes características. El dictamen pericial debe presentarse por escrito. En el informe de auditoría forense proporciona elementos de juicio e información para la toma de decisiones administrativas o sobre el inicio de un proceso judicial y señala transacciones, bienes, hechos, personas o entidades involucradas en posibles fraudes o delitos financieros. Informe de auditoría de recursos humanos. Es una descripción global de las actividades de recursos humanos en la empresa. Incluye tanto los juicios positivos por los aspectos que se han logrado, bien como las recomendaciones para poner en práctica medidas correctivas en las áreas que lo requieran. Este informe se le entrega al gerente de recursos humanos. Además, se proporciona información al gerente sobre aspectos como las actitudes del personal en general respecto a los servicios que prestan, recomendaciones específicas sobre los cambios necesarios que ayuden a la toma de decisiones. Aquí podemos observar cómo sería un ejemplo de informe de recursos humanos. Informes de auditoría de cumplimiento. Los informes de auditoría evalúan la solidez y la exhaustividad de los preparativos de cumplimiento, las políticas de seguridad, los controles de acceso de los usuarios y los procedimientos de gestión de riesgos en el transcurso de una auditoría de cumplimiento. Lo que se examina con precisión en este informe varía según si una organización es una empresa pública o privada, qué tipos de datos maneja y si transmite o almacena datos financieros confidenciales. En cada caso, las organizaciones deben poder demostrar el cumplimiento mediante la producción de una pista auditoría, a menudo generada con datos de gestión de registro de eventos, así como auditorías internas y externas. A continuación observaremos cómo sería un informe de auditoría de cumplimiento. Acta de descargo o concertación, NIE 580. Luego de haber leído y analizado el pliego de cargos y condiciones relacionadas en el informe preliminar presentado por los auditores acerca del proceso de talento humano en el subproceso de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a la NIE reciente. A continuación encontraremos un ejemplo de lo que sería un acta de descargo. Informes de la auditoría integral. El auditor debe rendir a los administradores u órganos de dirección de la entidad examinada o a la parte contratante los siguientes informes. Informes evaluantes, emitidos sobre errores, incumplimiento de leyes, irregularidades o desviaciones significativas del control interno. Informes intermedios, con prioridad trimestral o semestral. Informe final,
La culminación de la auditoría integral es el informe final con su dictamen u opinión y conclusiones. Informe de auditoría integral. Aquí podemos observar un ejemplo del informe de auditoría integral. Informe preliminar, NIA 402. Es una evaluación que discute en profundidad los hallazgos sobre un espécimen o tema en particular. Aquí podemos observar cómo sería un ejemplo de informes de auditoría ambiental. Entre estos encontramos informe de auditoría de cumplimiento. Esta es obligatoria y tiene como objetivo evaluar la educación de la organización a las normas jurídicas aplicables. Informe de auditoría de evaluación de desempeño. Tiene como objetivo evaluar los indicadores que reflejan el desempeño ambiental, como el consumo de agua, energía, emisión de gases, de efluentes, residuos, etc. Informe de auditoría de desmantelamiento, efectuada por organizaciones que están cerrando o se están trasladando a otra ubicación. Informe de auditoría de responsabilidad. El objetivo principal es investigar la existencia de pasivos ambientales de la organización que pueda interferir con los procesos productivos o de comercialización. Informe de auditoría posterior a un incidente. Es de carácter investigativo y, como su nombre lo indica, se produce tras la ocurrencia de un incidente generador de riesgo importante. Informe de auditoría general al sistema. El objetivo es verificar y certificar el cumplimiento de la organización con todos los requisitos del sistema de gestión ambiental de acuerdo con lo establecido por la norma ISO 14. Aquí podemos observar un ejemplo de informe ambiental.